Bueno, vamos a empezar con el Salmo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios, que has creado todo cuanto existe para el hombre, al que hiciste un poco menor que tú, Señor, y nos has dado todo honor y dignidad. Gracias, Señor, porque nos pusiste por encima de todo y somos tu creación perfecta, en donde tú dijiste que todo estaba bien. Gracias, Señor, porque nos llamas al diálogo contigo, a que podamos orar para entrar en intimidad con lo que eres tú, para conocerte mejor. Que a través de esta lección que vamos a tomar, donde es justo tu palabra, donde tú nos hablas y nos quieres enseñar a dialogar, a orar, a rezar, a que podamos intimar contigo cada día más. Ilumínanos y que todo lo que hagamos y digamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con la lección 2. La Biblia nos enseña a orar. Bueno, entonces recordemos que en el primer curso bíblico vimos cómo se componía la Biblia, ¿no? Y bueno, estudiamos en el primer curso bíblico la historia de la salvación. Y recordamos brevemente que la Biblia es un conjunto de libros que nos transmiten la palabra de Dios, ¿no? La Biblia significa libros, eso significa, y hablan justo de lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros, como vimos en el Salmo, que somos su creación. Es su palabra creadora, transformadora, que nos transmite. La Biblia se le puede llamar también palabra de Dios o sagradas escrituras, ¿no? Por si un día lo escuchamos, sabemos que se refiere a lo mismo. Dios habla a los hombres por medio de estos escritos. Ajá, por medio de la Biblia, Dios se comunica con nosotros, porque lo decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé qué hacer con mi vida, estoy confundido, estoy perdida, no sé qué hacer. Es leyendo la Biblia, haciendo la oración, no solo una lectura, a veces distraída, ¿no? O como para cumplir, sino en ella encontramos qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Es una guía de vida, la mejor guía que podemos tener de vida, porque lo andamos comprando libros, motivacionales, etcétera, que son muy buenos, pero a veces pudieran traer alguna enseñanza que nos pueda confundir. En la Biblia, Dios siempre nos hablará para que el hombre tome el camino correcto. Entonces es la mejor guía para nosotros. No solamente Dios habla allí a los hombres, sino que los hombres inspirados por él hablan a Dios. Entonces Dios nos habla y nosotros a su vez le hablamos a él. La Biblia, o sea, si ustedes, por ejemplo, meditan un salmo, si meditan un salmo, es tan hermoso que uno empieza como un diálogo con Dios, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que acabamos de leer, dice, cuando veo el cielo que tú hiciste, las lunas y las estrellas que creaste, y entonces uno empieza a admirar la creación y hablas con Dios. Entonces, sí, Señor, de esto está maravilloso. Yo recuerdo en una ocasión, ya ven que pues las estrellas ya casi no se ven, a menos que vayamos a un pueblo o a un lugares muy específicos, ¿no? Donde todavía no hay tanta urbanización, pues todavía se alcanzan a ver las estrellas. Entonces, en alguna ocasión iba con mi hermana, con mi mamá, en Guerrero, y estaba el cielo, o sea, es tan estrellado que parecía que lo podías alcanzar las estrellas, ¿no? Que las podías tocar. Y bueno, creo que de ahí ya nunca he vuelto a ver un cielo así, y eso ya tiene años. Y me acuerdo que
al verle esa belleza, empezamos con mi mamá a leer, a recitar justo este salmo, ¿no? Señor, al contemplar la obra de tus manos, la luna y las estrellas que creaste, y entonces uno empieza a alabar a Dios sin querer, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder alabar a Dios con este salmo si no leemos la Biblia? Entonces, inmediatamente, como sabíamos este salmo, vemos el cielo y inmediatamente nos acordamos de él. Y empezamos a orar, ¿no? Y a admirar y a llenarnos de alegría porque veamos la creación de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña eso, o sea, Dios nos habla y a su vez, entonces nosotros hablamos con Él, nos inspira a que podamos dialogar, ¿no? A que como que fluya, que no sea tan complicado la forma en hablarle. También en la Biblia encontramos el auténtico diálogo entre Dios y los hombres. Dios se dirige al hombre indicándole el camino de la vida. El hombre se vuelve hacia él pidiéndole perdón, agradeciendo, glorificando su santo nombre, invocando su ayuda para responder a su llamado de amor. Entonces, eh, Dios habla al hombre, el hombre se vuelve a él, o sea, lo vuelve a repetir y el hombre lo alaba, le agradece, le pide perdón, lo glorifica, como dije así, contemplo el cielo, contemplo, o cuando van de paseo hacia la naturaleza, dices, qué hermosura, ¿no? Y esto Dios lo creó. Invoca su ayuda, dice, para responder a su llamado de amor, es decir, a nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, pues nos comportemos como Él, ¿no? Que nos comportemos como el Padre, que no nos comportemos como personas que no lo conocen, que no saben amar, sino al ser creados por Él, entonces por lo tanto respondemos a ese amor siendo auténticos hijos en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y cuando surgen todas estas cosas que no le gustan, pues tratamos de, con su amor, sobrepasarlas, ¿no? El pecado y todo aquello que nos pueda alejar de él. Entonces, eso nos inspira el diálogo, ¿no? Con Dios, la alabanza, la gratitud, la petición, etcétera. Para quien quiera aprender a orar, la Biblia es el mejor lugar. Es fuente de sabiduría divina para dejarnos transformar en hombres y mujeres de oración. Entonces, si nosotros queremos ser mujeres sabias, pues tenemos que leer la Biblia, ¿no? Y no solo leerla, sino meditarla y hacerla nuestra. Incluso posicionarnos en el personaje de la Biblia, decir, no, esta ya no es la samaritana, ahora soy yo. Este no es el ciego, soy yo. Este no es, no sé, Pedro que camina sobre el agua, pues puedo ser yo, ¿no? Esa persona. Entonces, colocarnos en el lugar de los personajes varios que vienen dentro de la Biblia. Entonces, vamos a ver ejemplos de personas que oran en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a hablar de tres personajes, que es Ana, Esther, Judith y Tobías. Entonces, bueno, le voy a pedir a Irma si puede buscar Ana, primera de Samuel 1 del 9 al 18 y Judith que busque Judith 9 del 2 al 14, por favor. Y luego otra vez Irma, Esther, los capítulos que vienen aquí, 4 del 13 al 14 y luego 4 del 17K al 17Z y Judith Tobías 8 del 4 al 9, luego 8 del 15 al 17 y 13 del 1 al 18. Ajá, para que no haya pierde. Entonces, por favor, si buscan Primera de Samuel y cuando la tenga la proclama. Cuando ya la tengas, Irma, si puedes proclamar Primera de Samuel. Sí, la estoy buscando. Así, muy bien. En la misionera es la 300, página 330. Ah, ok. Ay, 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 ay. Primera de Samuel. Ya.
En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se picó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señora. Y quédate para que ahorita proclames, por favor, Irma 2, 1 Samuel 2 del 1 al 10, por favor. Pero bueno, vemos aquí en este texto un ejemplo de una mujer que ora, que es Ana. Ajá. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y pues ya estaba como entrada en años, ¿no? Y recordemos que para la cultura judía, el no tener hijos era signo de como de una maldición de Dios, ¿no? Entonces Ana por eso estaba triste, porque no era madre y por lo tanto, pues seguramente algo había hecho para que Dios no la bendijera de esa manera. Entonces por eso va a rogarle a Dios que le conceda un hijo y llora, ¿no? O sea, dice aquí con amargura, ¿no? Ana llorando y con el alma llena de amargura se pone a orar al Señor y le pide, ¿no? Poder tener un hijo. Entonces, Ana va ante el Señor convencida que todo es don de Dios, por eso no cesa en su oración, sabe que todo cuanto tiene y todo lo que suceda en la vida en este caso de ella, es un don, o sea, es un regalo, es una gracia que Dios da y la solicita, ¿no? O sea, no puedo tener un hijo y va llena de tristeza, de amargura, como cuando tenemos penas de cualquier índole, nos presentamos ante Dios con este dolor, con este llanto, con esa aflicción y le solicitas confiando en que Él te escucha en esta oración desesperada, angustiada, pero que Él escucha, que nunca Dios desoye la voz de aquel que lo invoca, ¿no? Y que le solicita algo muy en específico. A tanta fe, Dios responde, concediéndolo más de lo que pide. Porque Ana eh, tiene por hijo a Samuel, justo, y no solamente no es un hijo cualquiera, es un hijo que es consagrado a Dios, ¿no? Y que entra a la historia de la salvación y que hace pues grandes cosas a lo largo de su vida. Entonces, Dios no solo le concede un hijo y ya, sino un hijo consagrado a él, que pues para los judíos eso era pues lo más grande, ¿no? Porque Dios elegía para una misión muy específica a su hijo. Entonces, Ana confía, Ana va con dolor, Ana va con amargura, ora, confía y Dios le concede aún mucho más de lo que pide. Por eso es importante orar con confianza. Y después, fíjense, primero hace una oración de petición y después, una vez que Dios le concede este milagro, agradece con un cántico de alabanza, con la confianza de quien sabe que ya ha sido escuchada. Entonces vamos a ver vamos a leer el cántico de alabanza de Ana, por favor, Irma. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre.
Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos. Allá no te escuchamos, Irma. Se apagó tu micrófono. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para, para sentarlo entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que primero lo que comenté, Ana hace una oración de petición en dolor, en necesidad, y algo que no comenté del versículo anterior dice, Ana fue triste a orar ante Dios, pero después de que oró, dice, nunca más volvió a estar triste. Eso es lo que cambia la oración. Una persona que ora va con todas sus penas, con todas sus necesidades, angustiada, pero cuando oras, Dios quita esa angustia, Dios quita ese dolor y lo cambia por alegría, por esperanza, por fe, porque ha sido una oración donde hay convencimiento de que Él escucha y que Él hará, concederá aquello que se le solicita y nunca más volverá a estar triste. Entonces, el que ora, Dios transforma su vida en alabanza, como este cántico que hace Ana, ¿no? Yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Entonces, esa oración triste cambia por una oración de gratitud, de alegría, y es un cántico, ¿no? Dicen muy parecido al Magnificat de María. Es una alabanza, es un gozo, es un reconocimiento de la grandeza del Señor y de todo cuanto hace por aquellos a quienes ama. Entonces, esa es la maravilla de la oración. Por eso Dios quiere que oremos, no porque Él necesite escucharnos, porque Él ya sabe lo que necesitamos, pero es para que nosotros transformemos esa vida de amargura por una vida de alegría, de confianza, de que hagamos un acto de fe, que Él está allí presente, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, mimándonos a veces, cuidándonos, estando de nuestra parte para que nuestra vida tenga un verdadero sentido, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la oración y vemos aquí dos tipos de oración, de petición y de alabanza, ¿no? Porque hay muchas formas de orar. Una es pidiendo, otra alabando. Entonces, vemos aquí cómo oró Ana. Ahora vamos a ver cómo oró Judith. Vamos a ver Judith 9, del 2 al 14, por favor, Judith. ¿Listo? Sí. Judith 9. Señor, Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron eso, aunque tú dijiste, esto no se hace, pero entregaste a sus jefes a la muerte. Y su lecho rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su engaño. Castigaste a los esclavos junto a los príncipes y a los príncipes con los siervos. Entregaste sus mujeres al rapto, sus hijas a la esclavitud y sus posesiones para que fueran repartidas entre tus hijos queridos, que habían hecho suyos tus deseos, que tuvieron horror a la profanación hecha a su sangre,
y pidieron tu ayuda. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pasado el presente y el futuro, y solo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen, aquí estamos, pues preparas tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. Mira la muchedumbre de los asirios. Están orgullosos de sus caballos y jinetes. Alaban la fortaleza de sus infantes. Confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras. Señor es tu nombre. Quebranta su fuerza con tu poder, derriba su dominio con tu ira, pues pretenden profanar tu santuario, manchar la tienda donde se encuentra la gloria de tu nombre, y destruir con hierro los cuernos de tu altar. Mira su orgullo y deja caer tu ira sobre sus cabezas, y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo que he dispuesto. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y sus servidores. Acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer, pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de Israel, Señor de cielos y tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación. Escucha mi plegaria. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte Sión y la casa que pertenece a tus hijos. Haz que toda nación y toda tribu reconozca que eres Dios todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, está bien bonito. Bueno, todas las oraciones que ahorita vamos a leer están hermosas. De verdad que esta de Judith, eh, que vemos que los asirios estaban asediando al pueblo de Dios, a Jerusalén, por medio de su comandante que era Olórfenes, y los traían pues ya asediados, ¿no? A raya, como decimos aquí en México, o sea, ya tenían mucho miedo. Pero hay una mujer valiente que es Judith, y se lanza a hacer lo que los hombres no pudieron, ¿no? Digamos que los ejércitos de Israel que no podían derrotar. Y entonces esta mujer no va con armas, no va con un ejército, va con el poder de la oración, confiando en el Dios, porque dice cosas hermosas, ¿no? Dice, los asirios confían en sí mismos, en sus jinetes, y se jactan, ¿no? Y son orgullosos, pero yo voy contigo, ¿no? O sea, dice, Dios mío, escúchame a mí que soy viuda, y dame fuerza dale fuerza a mi mano de mujer, y déjame enfrentar, y dame palabras seductoras, o sea, dame las formas para que yo pueda derrotar al enemigo. Y yo voy por ti, ¿no? Y alaba a Dios, tú que eres el Señor de señores, el que destruye la arrogancia, el que tiene la fuerza, que eres el protector de los humillados. Entonces le dice cosas maravillosas a Dios porque reconoce en él todas estas virtudes, ¿no? ¿Quién es Dios? O sea, hay que entender quién es Dios. A veces no confiamos cuando solicitamos, tenemos tanto miedo cuando tenemos que enfrentar dificultades, porque no sabemos quién está de nuestro lado, que es el mismo Dios. Y a mí me gusta mucho esta frase de Judith que dice, dale fuerza a mi mano de mujer, porque la mujer es frágil, porque la mujer es dominada por el poder, por la fuerza del hombre, si lo queremos ver así. Y por eso le dice, a mi mano de mujer, dale fuerza, porque voy a enfrentar al enemigo, pero voy contigo. O sea, la fuerza que va a residir en mí no soy yo, eres tú mismo que va a actuar en mí. Pero cuando yo confío, que tú eres el Dios donde procede todo el poder y la fuerza, ¿no? Y que de fuera de ti no hay otro que protege a Israel, no hay más, o sea, no hay más sino tú mismo. Entonces, Dios mismo nos protege a nosotros. Entonces, Judith enfrenta a Olórfenes y dice, pero antes de esa gran hazaña hace una larga y confiada oración. A veces nosotros vamos ahí de bote pronto y estamos enojados y nos dejamos llevar por nuestras emociones, o estamos temblando de miedo.
porque no hacemos primero una oración confiada en que Él está de nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, no leemos lo que sigue, pero Judith le corta la cabeza a Olófenes. Entonces, logra lo que nadie había podido lograr, pero porque va confiando en Dios y primero hizo una oración fuerte de confianza, reconociendo quién es Dios. Entonces, esa es la importancia de la oración, porque en la oración Dios justo nos fortalece para enfrentar las dificultades que se nos van dando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por las que tenemos que orar. Y estas oraciones que hace Ana, que hace Judith y que ahora vamos a ver que hace Esther y Tobías, son oraciones que podemos adjudicarlas para nosotros mismos cuando estamos en desesperación. También cuando necesitamos la ayuda de Dios, podemos leer estos textos bíblicos que si nosotros no nos salen palabras y no sabemos cómo decirle a Dios su grandeza, pues aquí está Ana y Judith que hacen estas oraciones y que nos enseñan cómo hacerlo. Y después ya no será necesario a lo mejor rezar la oración de Ana, porque ya de nuestro corazón brotarán muchas más alabanzas para Dios, ¿no? De confianza, de amor, etcétera. Entonces, vemos por qué es importante, pues, orar. Entonces, vamos a ver cómo oraba Esther. También Esther, una mujer valiente. Vamos a ver Esther 4, del 13 al 14 primero, por favor. Mardoqueo le dijo, ve y dile, no creas, Esther, que por estar tú en el palacio real vas a ser la única judía que se salve. Si ahora callas y no dices nada, la liberación y la ayuda a los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Y de ahí al 17K, ¿no? Ahorita nada más ahí, ahorita te digo cuándo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que Mardoqueo, el pueblo, si se acuerdan, cuando vimos en el primer curso bíblico, el pueblo de Israel se portó mal, los reyes, después de Salomón hicieron y deshicieron con el pueblo de Israel y se dividió el pueblo, ¿se acuerdan? Y después fueron desterrados a Babilonia y a Persia, etcétera. Entonces, en este destierro, el resto fiel del pueblo de Israel, pues están viviendo, creo que es en Babilonia, y entonces el rey, el rey de en ese momento, acoge, o sea, ya fueron conquistados y el pueblo de Israel ya vive, aunque esclavo, digamos que en cierto modo libre, ¿no? Ya pueden desarrollar sus actividades y es su casa. Y Esther, el rey tenía muchas mujeres y entre ellas eligió a Esther porque dice que era una mujer muy hermosa, etc y tal, ¿no? Entonces es la esposa del rey, se convierte esta mujer judía en la esposa del rey. Y bueno, todos parecía que estaba en paz, pero en ese momento el rey tenía su mano derecha, se llamaba Naamán, y Naamán odiaba al pueblo judío porque todos cuando pasaban a Amán o el rey se tenían que postrar ante él. Y cuando Naamán pasaba, había un hombre que se llamaba Mardoqueo que no se postraba porque decía, yo no me voy a postrar ante nadie más que ante Dios, ¿no? Porque yo a él solo le rindo culto. Y eso le molestaba mucho a Naamán y eso provoca que empiece a odiarlo primero a Mardoqueo y después de ese odio a Mardoqueo, odia a todo el pueblo judío que vivía en ese momento ahí en Babilonia. Entonces, Naamán busca la forma de que no solamente maten a Mardoqueo, sino que exterminen a todos los que fueran israelitas, judíos. Mardoqueo, y sí, encuentra la forma para que el rey decrete que maten a todo el pueblo. Mardoqueo, al darse cuenta, va y le dice a Esther, a la reina Esther, que era su sobrina, le dice, o sea, van a aniquilar al pueblo, ¿no? A tu pueblo, ¿no? Porque aunque tú seas reina, o sea, tu pueblo va a ser aniquilado, ¿no? Por estas trampas de Naamán que provocó que el rey autorizara. Y por eso le dice esto, ve y dile, y no creas, Esther, que por estar tú en el palacio real vas a ser la única judía que se salve. Ajá. Si ahora callas y no dices nada, la liberación y la ayuda a los judíos vendrá de otra parte, pero tu familia de tu padre morirán. O sea, comprométete con tu pueblo, no te hagas indiferente porque tú ya estás pues acá como esposa del rey,
no seas indiferente al dolor de tu pueblo, porque hoy te salvas, pero el día de mañana caerá sobre ti en tu conciencia, ¿no? Que no hiciste nada para ayudar a tu pueblo, tú que tenías la posibilidad. Entonces Israel está pasando por ese momento crítico y Dios invita a los suyos a trabajar por la extensión del reino. Entonces, Esther pudo haberse desentendido, pero no, cuando escucha estas palabras de Mardoqueo, ella se conciencia y dice, sí, pues soy judía, ¿no? Sí, me tocó ser la esposa del rey, pero yo sigo siendo judía y voy a defender a mi pueblo para que no sea exterminado. Y justo Esther, pues toma esta misión, hace caso a Mardoqueo y toma la decisión de ayudar a su pueblo, pero no era nada sencillo, porque ante el rey solamente se podían presentar, aunque fuera la esposa, solamente se podían presentar si el rey lo autorizaba. Entonces, si Esther no era llamada por el rey, ella de ninguna manera se podía presentar, porque si no, el que se presentara ante el rey sin su permiso, sin su autorización, sin su solicitud, eran ejecutados, los mataban. Entonces Esther sabía que pues ella podía perder la vida por defender a su pueblo, porque se tenía que presentar ante el rey para solicitarle que no mataran a todos, ¿no? Que no los aniquilaran. Y entonces Esther tenía miedo, pero primero, aún con su miedo, dice, pues lo voy a hacer, voy a defender a mi pueblo, y antes de presentarse ante el rey arriesgando su vida, hace una oración muy bonita confiando también en Dios. Entonces vamos a escuchar ahora sí, Irma, la oración de Esther, por favor. Sí. También la reina Esther, dominada por una angustia mortal, recurrió al Señor, se quitó sus vestidos lujosos y se puso ropa de luto y tristeza. En lugar de finos perfumes, se cubrió la cabeza de ceniza y basura. Maltrató mucho su cuerpo y en vez de llevar sus alegres adornos, se dejó los cabellos sueltos y despeinados. Luego oró al Señor, el Dios de Israel, diciendo, Señor mío, Rey de todos nosotros, tú eres el único, ayúdame, pues estoy sola fuera de ti, no tengo a nadie que me ayude. Estoy en gran peligro. En mi niñez, estando con la gente de la tribu de mi padre, oía decir que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros patriarcas entre todos los antepasados, para que fueran tu propiedad eterna, y que les cumpliste todo lo que les habías prometido. Pero nosotros pecamos contra ti, y tú nos entregaste en poder de nuestros enemigos, porque dimos culto a los dioses. Tú eres justo, Señor. Pero nuestros enemigos no se contentaron con someternos a amarga esclavitud, sino que delante de sus dioses han jurado impedir que cumplan tus promesas y exterminan a su propiedad y exterminan a tu propiedad, haciendo callar los labios que te alaban y acabar con el resplendor de tu templo, de tu altar. Así podrían los paganos celebrar el poder de ídolos que no tienen ningún valor y honrar eternamente a un rey de carne y hueso. No renuncies, Señor, a tu poder soberano en favor de dioses que no son nada. No dejes que los demás se rían al ver nuestra ruina. Haz que sus planes se vuelvan contra ellos mismos y da un castigo ejemplar al hombre que inició este plan contra nosotros. Acuérdate, Señor, date a conocer en este momento de aflicción para nosotros y dame valor, Rey de los dioses, Señor Todopoderoso. Ayúdame a encontrar las palabras apropiadas cuando me enfrente al león. Haz que su odio hacia nosotros se convierta en odio hacia a nuestro enemigo, y sean así exterminados él y todos los que piensan como él. A nosotros, en cambio, sálvanos con tu poder, y a mí, que estoy sola, ayúdame, pues no tengo a nadie más fuera de ti, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que aborrezco los honores de parte de los malvados y que detesto ser esposa de un pagano y extranjero. Tú conoces la difícil situación en que me encuentro. Tú sabes que detesto la insignia de reina que llevo en la cabeza cuando me presento en público. La detesto como un paño manchado de sangre impura, y cuando estoy sola nunca me la pongo. Yo, tu sierva, nunca he comido en la mesa de Amán,
ni he apreciado los banquetes del rey, ni he tomado del vino que ofrece a sus dioses. Desde que me trajeron aquí hasta ahora, nunca he sentido alegría en otros fuera de ti. Señor Dios de Abraham, tú, oh Dios, que tienes poder sobre todos, escucha las súplicas de los que están sin esperanza, y líbranos del poder de los malvados, y a mí líbrame del peligro que temo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos esta oración, igual es una oración desesperada, una oración con temor, una oración pero también del reconocimiento que Dios la puede salvar, que Dios la puede proteger y que por medio de ella puede salvar al pueblo. Y fíjense cómo lo va contando, si se fijan, la oración de Judith y de Esther tienen esta peculiaridad que le van narrando a Dios lo que está pasando. A veces nosotros no le platicamos a Dios cómo nos sentimos, cómo nos fue, así como muy puntillosamente les van diciendo, y es que nos apresaron porque nosotros nos portamos mal, pero ahorita nos quieren hacer esto y tal y tal. Y entonces le van diciendo, o también Judith, ¿no? Le va contando punto por punto de lo que está sucediendo y por qué están solicitando su ayuda. Esa es la oración. Nosotros le podemos contar a Dios punto por punto y Dios no se aburre de escucharnos y le podemos repetir y repetir y repetir nuestro dolor, nuestra preocupación y Dios la escucha y se conmueve, ¿no? Porque a Dios le gusta que hablemos con él. El momento preferido de Dios es cuando nosotros entramos en diálogo con él y nosotros podemos decirle, es que hoy en la mañana y fui al trabajo y había mucho tráfico y entonces uno me pitó y me lamentó y entonces en mi trabajo hay un compañero que me hace la vida pesada y ya no sé qué hacer con él. Uno le puede empezar a decir eso a Dios. Eso es orar. Esto me está angustiando y tengo miedo de perder mi trabajo. Mi jefe me trata mal, no sé, o sea, lo estoy poniendo en el trabajo, pero igual fui al mercado y entonces perdí un billete de 200 pesos y me dolió mucho, señor, porque ese dinero me hace falta y entonces ya se completé para el mandado, etcétera. Son cosas como tan elementales y que dices, ay, ¿cómo le voy a platicar eso a Dios? Sí, a Dios hay que contarle punto por punto de lo que nos está pasando, de lo que nos está afligiendo y lo que para nosotros es importante, para Dios es importante. Para otra persona te puede decir, ay, por favor, por eso lloras, por eso te preocupas, ay, cálmate. Pero Dios nunca nos va a decir eso. Dios nos va a consolar, nos va a escuchar, nos va a proteger, nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Entonces, esta es la oración que Dios quiere. Es por esto lloro, Señor, por esto me aflijo, me siento sola. Así le dice a Esther, estoy sola. Lo único que tengo es a ti, necesito que me ayudes. Y yo me he portado de esta manera y no me pongo la corona y la detesto, etcétera, pero así me tocó a causa de la esclavitud, etcétera. Entonces, son estas oraciones de confianza, ¿no? Y no solo, y esta oración no es justo para solicitar por ella, también es para interceder por el pueblo. Dice, no, la reina Esther no tiene valor para abogar por su pueblo, tiene miedo, pero encuentra su fuerza y tiene éxito en la intervención después de la oración del pueblo y la suya, porque no solamente, si ustedes se avientan todo el texto de Esther, le dice Mardoqueo a Esther, no solamente va, o sea, tú también ponte en oración, pero todo el pueblo ya está orando y yo también, todos estamos juntos en la oración comunitaria que fortalece. Entonces, también es importante, por eso nosotros nos congregamos en oración en la misa, o los distintos grupos apostólicos que vamos teniendo y donde hacemos oración, porque la oración comunitaria es escuchada, tiene más fuerza, ¿no? Tiene aún más fuerza porque son muchos orando por lo mismo, ¿no? Cuando el Papa nos dice, todos vamos, ahorita recientemente convocó a que todo el mundo orara, todo católico orara por el fin de la guerra acá en Israel, ¿no? Y en Rusia. Entonces, y hay quien escucha y hay quien no. Entonces, pero si todos nos unimos, tiene más fuerza la oración. Dios escucha estos corazones eh, necesitados de su amor, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente la reina Esther está orando, sino todo el pueblo. Y gracias a ello, Esther tiene éxito cuando se presenta al rey, porque más adelante, después de esta oración, Esther se presenta ante el rey, dice que se quita ya la ropa de luto, ¿no? Del sayal, la ceniza, se baña, se pone bonita y se arregla con sus mejores vestidos y se presenta ante el rey. Y cuando el rey la ve, dice que ella tiene tanto miedo de que el rey cuando la vea diga, pues, ¿por qué estás aquí? Mátenla. Tiene tanto miedo que se desmaya del miedo de que la puede matar el rey, no la puede mandar a ejecutar, pero Dios toca el corazón duro del rey
porque Dios toca corazones, Dios toca conciencia, hasta aquellas que decimos es que esta persona no importa lo que pase, nunca va a cambiar, siempre va a tener ese corazón endurecido. Dios lo transforma por medio de la oración. Y entonces el rey cuando ve a Esther, se conmueve cuando ella se desmaya y la levanta y le dice, ¿qué haces aquí, mujer? Y entonces ella le empieza a decir lo que está pasando y todo, y se salva el pueblo de Israel y el que es ejecutado es Naamán, quien había mandado con astucias, había mandado matar a todo el pueblo, ¿no? Y el que termina siendo ejecutado es Naamán, que era el enemigo del pueblo judío. Entonces todo se revierte gracias a la oración. Entonces por eso es importante esta oración confiada, puntual, que no sea un resumen, sino todo el libro de texto de nuestra vida y decirle a Dios, me pasó esto y esto y esto, estoy indignada por esto y me duele esto, necesito esto, me alegré por esto, Señor, gracias. Entonces, estas oraciones que nos muestran Judith, Ana y Esther, de confianza, donde le expresan todo su dolor, todo su temor, toda su necesidad y son escuchadas por Dios, porque es una oración humilde, sencilla, confiada. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuál es la oración de Tobías. En este caso de Tobías, ahorita vamos a ver, Tobías es el hijo y Tobid es el papá, pero vamos a ver Tobías 8, del 4 al 9, primero, por favor. Tobías 8 de 4 a 9. En algunas es Tobid, en algunas es Tobías. Ajá. Ok, pero si estoy en Tobías 8. Bien, ajá, estás bien. Nada más Ah, que, por ejemplo, en la Biblia de nosotros dice Tobit y en algunas otras Biblias dice Tobías, pero es el mismo libro. Ujú. está bien. Los padres, sin embargo, habían salido y cerrado la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglo en siglo. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer, para que fuera su compañera y su ayuda. Y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana. Lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. Raguel estaba en pie. Había llamado a sus sirvientes y había salido con ellos a cavar una tumba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vemos aquí en este primer texto, ahorita vamos a continuar, este libro de Tobías o Tobit. Tobit es el papá, Tobías es el hijo. Bueno, es una historia donde Tobías, el hijo de Tobit, eh, lo manda a su papá a que se case con esta mujer, Sara. Y Sara era una mujer que ya se había casado, creo que 7 veces, y siempre quedaba viuda en el día en la noche de bodas. Había un demonio que mataba a los esposos. Entonces, cuando Tobías se casa con ella, pues el papá, que es Raguel, tiene miedo, dice, pues también va a morir, ¿no? Porque todo el que se casa con mi hija muere. Entonces, Tobías anteriormente ya había tenido un diálogo, aquí es donde aparece el ángel Rafael, y el ángel Rafael le da algunos, le dice que pesque un pez, y con las distintas vísceras, así como las tiene que ir guardando para momentos muy específicos de la trayectoria que tenía Tobías hacia el lugar donde se iba a casar con Sara. Entonces, por eso el ángel Rafael es adjudicado como que sana, ¿no? Porque sanó a su papá, sanó a Sara de esta situación donde morían sus esposos. Y bueno, Tobías se casa con ella
Y pues estaba este temor, por eso Raguel cavó una tumba, porque dice, pues se va a morir, ¿no? Porque así ha pasado, porque era una maldición que tenía su hija, que el demonio asesinaba a sus esposos. Entonces, Tobías saca de la bolsa un hígado y el corazón, no recuerdo bien, saca estas vísceras del pescado y antes de la noche de bodas, bueno, en la noche de bodas, antes de que se consume su relación en la intimidad, él con esto lo quema y este olor ahuyenta al demonio. Pero no solamente hace esto, sino que previamente a tener relaciones con su esposa, hace una oración. Ajá. Entonces, mm, no ven la consumación del matrimonio solamente como un momento de placer, sino también como don de Dios. Vaya, las relaciones sexuales son de Dios, don de Dios dentro del matrimonio. Y yo creo que pocas personas oran antes de tener relaciones, ¿no? Y este Tobías hace una oración a Dios, donde lo alaba, ¿no? Donde lo alaba por todo cuanto ha hecho. Recuerda a Adán y Eva, esto de que Dios llama a que el hombre y la mujer estén unidos. Y entonces se consagran a Él y sigue amén, amén, así sea, ¿no? O sea, que tú, Señor, seas presente en esta unión, que no solamente es una unión de cuerpos, sino una unión de espíritu donde consagramos este matrimonio a ti. Y entonces es algo muy bonito porque se pone ante Dios incluso la sexualidad, ¿no? Que muchos nos olvidamos de ponerla ante Él y solamente lo vemos como una cuestión de placer y que hasta pudiéramos considerar, ay, pues, ¿cómo voy a orar para poner mi cuerpo o sea, que voy a tener relaciones sexuales ante Dios? Pues fíjense hasta qué cosas tenemos que poner en manos de Dios, hasta la intimidad, ponerla en su presencia para que Él la bendiga y que sea una unión de amor y no solamente una unión carnal, ¿no? Y entonces yo creo y entonces el placer está consagrado incluso a Dios, o sea, cosas que nunca lo pensaríamos y que lo podemos poner en sus manos y que yo creo que hasta hay más disfrute porque no solamente, como les decía, no es una unión de cuerpo, sino del espíritu, del corazón y está bendito el matrimonio por medio de la oración. Entonces es una forma donde también nosotros podemos orar, ¿no? Otra muestra de cómo Dios nos dice en todo hagan oración en todo. Y entonces vamos a ver otra oración de Tobías 8, del 15 al 17, por favor. Ah, no, en Tobías, del papá de Sara, por favor. Del 15 al 17, ¿verdad? Sí. Entonces Raguel bendijo al Dios del cielo. Oh Dios, tú mereces todas las santas bendiciones. Que todos los siglos te bendigan. Bendito seas porque me has llenado de alegría. Lo que yo temía no ocurrió. Tú actuaste con nosotros con una inmensa bondad. Bendito seas tú, que tuviste piedad de estos dos hijos únicos. Señor, dales tu gracia y tu salvación. Que toda su vida transcurra en la felicidad y en tu gracia. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces Raguel, papá de Sara, se alegra porque su hija por fin puede tener un matrimonio porque se ha acabado esta maldición que tenía y alaba a Dios, ¿no? Alaba a Dios porque era motivo de tristeza, pues tantos ahí fallecidos y que su hija no podía ser feliz, no se podía, o sea, se casaba y quedaba inmediatamente viuda. Entonces era un motivo de tristeza y Raguel se alegra y se manda a tapar el pozo que ya hasta tenía la fosa para sepultar al pobre Tobías, ¿no? Entonces, pero Dios actúa y sigue. Entonces ahora esa tristeza que habían vivido por tanto tiempo se convierte en alegría y bendicen al Señor por la misericordia que ha tenido con ellos, con sus hijos, ¿no? Y bueno, vemos también, entonces vemos pues cómo la oración vence hasta el demonio y la muerte. Vamos a ver Tobías 13 del 1 al 18, otra oración ahora una oración de Tobit, el padre de Tobías. Ajá. Bendito sea Dios que vive para siempre. Su reinado permanece por los siglos. Una vez corrige y otra perdona. Hace bajar a la morada de los muertos y hace subir de allí. Nadie puede escaparse de su mano. Hijos de Israel, celébrenlo en medio de las naciones donde los dispersó, y muéstrenles todo su poder. Canten su grandeza ante todos los vivos. El Señor nuestro Señor
Él es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Si nos corrige por nuestros pecados, tendrá también compasión de nosotros. Nos reunirá de entre todas las naciones, entre las cuales nos había dispersado. Vuelvan a Él de todo corazón y actúen con plena verdad delante de Él. Entonces se volverá a ustedes y no les ocultará más su cara. Vean lo que ha hecho por ustedes y en alta voz denle gracias. Bendigan al Señor porque es justo. Cántele al Rey de los siglos. Quiero celebrarlo en esta tierra de exilio. Contar al pueblo pecador su fuerza y su grandeza. Arrepiéntanse pecadores, hagan el bien delante de él. A lo mejor los mirará con bondad. Canto a Dios y exulta a mi alma pensando en el Rey del cielo. Todos en Jerusalén canten su grandeza. Jerusalén, ciudad santa. Dios castigará los crímenes de tus hijos, pero luego tendrá piedad de los hijos de los justos. Da gracias al Señor. Bendice al Rey de los siglos. Levántense nuevamente en ti su tienda con alegría. Haga de ti la alegría de los desterrados y ame por medio de ti a todos los desgraciados, por generaciones y generaciones. Numerosos pueblos vendrán de lejos, llegarán de todos los rincones del mundo, con las manos cargadas de presentes para el Rey del cielo. Tú serás la alegría para todas las generaciones. Malditos sean los que te odian, pero sean benditos para siempre los que te aman. Conocerás la alegría y la dicha cuando en torno a ti se reúnan los hijos de los justos, para bendecir allí al Señor de los justos. Dichosos los que te aman, porque se alegrarán al verte prosperar. Felices los que lloraban cuando eras castigada, porque se alegrarán al contemplar tu gloria. Alma mía, bendice al Señor, al gran Rey, porque Jerusalén es reconstruida con zafiros y esmeraldas. Todas sus murallas serán de piedras preciosas, sus torres y sus baluartes de oro macizo. Jerusalén, caminarán por tus calles, por sobre un pavimento de rubíes, de piedras de Ofir. Jerusalén, tus puertas resonarán con cánticos de alegría. En todas tus callejuelas se oirá el aleluya. Cantarán, bendito sea el Dios de Israel. En ti bendecirán al santo nombre, por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí un cántico de Tobit, quien también había quedado ciego y recupera la vista gracias también al ángel Rafael. Y entonces él hace un himno también proclamando las maravillas de Dios. Y en este himno hay dos secciones, uno donde Tobit alaba al Señor porque reconoce que ha sido objeto de su misericordia divina y le alaba agradecido. Y en la otra parte habla de la ciudad santa, ¿no? De Israel, que después de muchas contrariedades, como fue el destierro, va a ser restaurada. Entonces, hace esta alabanza de agradecimiento e incluso es como, en esta segunda parte es como una visión de lo que será, cómo Dios restaurará, cómo confía en que el pueblo no será abandonado, sino que regresará a su tierra prometida y será renovada la ciudad de Jerusalén, que en un momento fue destruida. Entonces, es esta oración de Tobit de agradecimiento. Entonces, nosotros también podemos hacer esta oración nuevamente de gratitud al Señor por todo cuanto ha hecho por nosotros y también con esa esperanza de un futuro mejor, ¿no? De que seremos reconstruidos, de que si nosotros ahorita no llevamos la vida que esperamos, pero que Dios no nos va a abandonar y nos reconstruirá y nos ayudará a que vivamos conforme Él lo pide, con dignidad, con amor, en su gracia. Entonces, podemos hacer también esta oración de confianza en el futuro, ¿no? De que Dios nunca nos abandona y nos restaurará, como lo hizo en su momento con el pueblo de Israel. Nada más vamos a ver tantito porque está larga, son muchos textos bíblicos.
Vamos a ver solamente a la Virgen María y a Zacarías y ya la siguiente semana continuamos porque todavía falta bastante de la lección. Vamos a ver dos ejemplos de personas, aquí estas personas del Antiguo Testamento que oraban y ahora de personas que oran en el Nuevo Testamento. Entonces, Irma, puedes buscar Lucas del 1:46 al 55 y Judith Zacarías Lucas del 1:46. Ay, no, pues puse la misma. Es Lucas. 68 al 79, por favor, Judith. Sí, me equivoqué. Es Lucas 1 del 68 al 79, por favor. Ya cuando lo tengas, Irma, por favor. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí una oración que se compara con la que vimos de Ana, la comparan, que son oraciones de alabanza para Dios. El Magnificat, que es la palabra latina con la cual inicia la alabanza, que es mi alma alaba, ¿no? Mi alma alaba la grandeza del Señor. Así es como inicia este cántico de María, que es muy famoso y que es muy poderoso si ustedes se la aprenden y siempre la rezan. Es una oración que cuando nos encontramos en cualquier situación de nervios, desesperanza, angustia, de alegría, de gozo, o sea, aplica para todos los momentos esta oración de María y donde reconoce lo que Dios hace en sí misma, ¿no? Porque dice, mi alma alaba la grandeza del Señor porque ha puesto sus ojos en mí, ¿no? Y todas las naciones y todas las generaciones me llamarán dichosa, ¿no? Entonces María alaba a Dios porque ha sido elegida por él para ser madre de su hijo. Entonces ella alaba al Señor. Fui elegida por Dios, gracias Señor, y todos me llamarán dichosa porque tú me elegiste para esta misión, ¿no? Entonces María reconoce el poder, la grandeza, las obras de Dios en su propia vida. Entonces, a veces nosotros recibimos favores del Señor y ya lo recibimos y se nos olvida, no lo reconocemos. Y entonces, cuando nosotros recibimos un favor de Dios, tenemos que glorificarlo porque Él ha actuado en nosotros, ¿no? Eso es lo que hace María, así nos enseña a orar. Y María resalta la grandeza de Dios que se inclina hacia los pobres y derriba a los grandes. María dice que los predilectos del Señor son los sencillos, los pobres, los humildes. Y aquel que es arrogante, aquel que es ensoberbecido, aquel que es un abusivo, quedará derribado ante Dios, porque Dios no se jacta en estos hombres, sino en aquel que es sencillo. Y aquellos que son los supuestamente poderosos quedarán hechos nada. Eso es lo que proclama María y así es, ¿no? Entonces, María habla de quién es Dios y cómo Dios incluso cumple sus promesas con su pueblo, con sus hijos, con sus elegidos que somos nosotros. Esta es la oración de María, donde de verdad que les digo, contiene todo para cuando estamos tristes, para cuando estamos enojados, para cuando estamos preocupados, para cuando estamos alegres, cuando estamos llenos de gozo, la oración del Magnificat hay que siempre rezarla. Me acuerdo que un sacerdote nos decía, esta oración del Magnificat, pues es maravillosa, dice, pero nosotros tendríamos también que poder hacer una oración como María, porque esta oración de María salió de su corazón, fue inspirada por el Espíritu, y nosotros tendríamos que ser capaces de escribir o hacerle una oración así tan hermosa como María, ser poetas de Dios, ¿no? Dicen que los que aman a Dios se convierten en poetas porque son capaces de decirle cosas maravillosas a Dios que nunca te imaginarías que están en tu corazón, en tu pensamiento, porque reconoces quién es Dios. Entonces, nosotros tendríamos que hacer
ser capaces de hacer nuestra propia oración del Magnificat, ¿no? Que un día, estando llenos de Dios, le escribamos cosas maravillosas, como, de verdad, como poemas, que vemos que los santos han hecho y que nos encanta, ¿no? Entonces, quien se llena de Dios, quien reconoce su grandeza, es capaz de decirle estas cosas tan maravillosas a Él, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios que nos convierta en poetas de su amor. Y vamos a ver también una oración muy bonita de Zacarías, Lucas 1, del 68 al 79, por favor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y como recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos, para que los sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que hay esta oración de Zacarías. Zacarías está hablando primero bendiciendo a Dios, alabándolo, dando gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Y después habla de su hijo, que es Juan, ajá, y la misión que tiene Juan, que es el que le viene a preparar el camino a Dios mismo, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces está haciendo una visión del futuro, que será el pueblo de Dios ahora sí salvado y redimido por Jesucristo, y que su hijo anunciará, ¿no? Anunciará esta venida y le abrirá el camino. Entonces, esta oración de Zacarías recuerda a su pueblo lo que ha hecho por él a lo largo de su historia y anuncia lo que ha de suceder con aquel recién nacido que será quien prepare el camino del Hijo de Dios, o sea, Juan. Entonces, son dos oraciones, una de alabanza de María, este cántico, y esta otra oración de Zacarías de acción de gracias y que puede ver, o sea, Dios nos permite que tengamos no una visión así como nada más como si estuviéramos ante una pared, sino que podamos ver más allá de lo que muchos no ven porque no están en oración. Si nosotros queremos más o menos vislumbrar qué viene, tendríamos que estar en constante oración. Decía un predicador que es un psiquiatra, él dice, nadie se esperaba la pandemia, ¿no? Dice, pero ¿por qué no? Si Dios da signos, pero como no somos personas de oración, no podemos verlo. Entonces, tenemos que mantenernos en oración para tener esta visión de lo que vendrá. Y Dios nos va dando signos para que podamos comportarnos también a la altura de lo que vendrá, ¿no? Una vida santa, una vida recta. Eso es lo que nos enseña también la oración de Zacarías. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y la siguiente clase, el jueves, continuamos con esta lección de oración.